Hola, bienvenidos a todos. Nos encontramos en esta semana nuevamente, ahora sí para comenzar con la unidad número 2, en la cual vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con metabolismo y bioenergética. Esencialmente en esta clase yo me voy a detener específicamente sobre todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Para ello es esencial que si les quedó alguna duda sobre hidratos de carbono, lípidos y proteínas en cuanto a su estructura general, lo vuelvan a chequear en los audios que les hemos grabado, porque de ahora en más empezamos a partir sobre la base de lo que ya conocemos. ¿A qué nos vamos a referir entonces cuando hablamos de metabolismo? Para diferenciar de lo que estuvimos viendo antes. Porque metabolismo está relacionado con todas las transformaciones que le va a ocurrir a un nutriente, es decir, a ese hidrato de carbono, a ese lípido, a esa proteína, una vez que yo lo he comido, lo he digerido, y esas transformaciones van a tener que ver con todo lo que recurre a ese nutriente luego de haber sido absorbido en el intestino delgado. Vale decir que todo lo que esté relacionado con lo que le va a pasar a esa glucosa, a esos aminoácidos, a esos kilomicrones, van a ser una serie de transformaciones que van a tener que ver con procesos o reacciones anabólicas y catabólicas. Es muy importante que diferenciemos que el metabolismo no tiene que ver estrictamente con la digestión, es decir, son procesos diferentes. Cuando nosotros analizamos los nutrientes e hicimos la clasificación, vimos que en el proceso digestivo, una vez que nosotros incorporábamos alimentos en la dieta, ¿qué iba ocurriendo? Había enzimas que iban degradando específicamente los hidratos de carbono, enzimas que iban degradando los lípidos, enzimas que iban degradando las proteínas. ¿Y qué iba a ocurrir? ¿Qué es lo que me iba a quedar como resultado de todo ese proceso digestivo? Me iba a quedar de los hidratos de carbono lo más pequeño, la glucosa, el monosacárido. En los lípidos me iba a quedar la estructura que me iba a permitir que se transporten por la sangre y que se absorban, que eran los kilomicrones. Y finalmente, en el caso de las proteínas, me iban a quedar los aminoácidos. Es decir, que todo eso va a pasar en el proceso digestivo. El metabolismo no tiene nada que ver con este proceso. El metabolismo tiene que ver con lo que va a pasar de ahora en más, una vez que yo ya tenga estos nutrientes que se van a absorber en el intestino delgado. Entonces van a ser todas esas transformaciones que le van a ocurrir a ese nutriente. Dijimos que ese conjunto de transformaciones tiene que ver con reacciones, les mencioné recién, anabólicas o catabólicas, ¿sí? Entonces, esencialmente, cuando uno habla de metabolismo, si a mí me piden el metabolismo de un nutriente, no sé, de los hidratos de carbono, pues yo tendré que hablar qué ocurre en el organismo cuando hay reacciones anabólicas o cuando hay reacciones catabólicas. Cuando una reacción es anabólica o de anabolismo, es lo mismo que decir que es una reacción de formación o de síntesis. Es decir, anabolismo, formación o síntesis son sinónimos, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de reacciones catabólicas o de catabolismo, estamos diciendo que son reacciones de degradación o de ruptura, ¿sí? O sea, son procesos opuestos. Por lo tanto, cada vez que hablemos de un proceso de anabolismo o de formación o síntesis, vamos a ver que son todas palabras que van a terminar en génesis, ¿sí? Entonces, específicamente, si yo escucho la palabra génesis como sufijo, como terminación de una palabra, me va a estar diciendo específicamente que yo lo que estoy haciendo es formar ese sustrato, ¿sí? En cambio, en el caso de las reacciones catabólicas, vamos a ver que las palabras terminan en lisis. ¿Estamos? Generalmente lo que ocurre es que cada vez que hacemos una reacción de anabolismo, son reacciones que toman energía para poder realizarse, es decir, se las suele llamar reacciones también endergónicas, ¿sí? Son reacciones que implican la toma de energía para poder realizarse. Mientras que yo cuando hago una reacción de lisis, como voy a estar cortando enlaces químicos, acuérdense que la energía estaba en los enlaces químicos. Entonces, cuando yo realice una reacción de lisis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a producir liberación de energía de esa reacción catabólica y vamos a estar hablando de procesos exergónicos, ¿sí? Endergónicos tomamos para las reacciones de anabolismo y exergónicos liberamos en el momento que producimos una ruptura o lisis de un sustrato. Por lo tanto, para ir afinando y de ahora en más vamos a hablar de estos procesos como de génesis y de lisis, ¿sí? Yo ya sé que si a mí me dicen síntesis de hidratos de carbono, me están hablando de génesis de hidratos de carbono, o síntesis de lípidos, me están hablando de génesis, formación de esos lípidos, y lo mismo con las proteínas.
Veamos un ejemplo, ¿sí? Cuando yo tenga que armar una palabra en relación a lo que le va a ocurrir a un sustrato, me voy a preguntar, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, glucógeno, génesis. Yo lo que me voy a preguntar es decir inmediatamente qué diferencio acá, que es una génesis, o sea que es una formación. Por lo tanto, para darme cuenta qué está pasando acá, va a ser un proceso en el cual estoy formando qué cosa, lo que tengo delante. Estoy haciendo génesis o formación de glucógeno, o sea, la glucógeno-génesis es una vía metabólica justamente de anabolismo o formación de glucógeno. Obviamente, ¿qué tuve que tener para formar glucógeno? El glucógeno, recuerden que es la pared, el ladrillo es la glucosa, entonces yo tuve que tener glucosas para poder formar glucógeno, el proceso llamado glucógenogénesis. ¿Qué más puedo formar? Puedo formar lípidos, lipogénesis, es decir, formación de lo que tengo adelante, lípidos. Otro ejemplo de génesis, proteínas, proteogénesis, ¿sí? Es decir, yo construyo el nombre del proceso a través de, le pongo atrás, ¿sí? Si es génesis o lisis. En este caso, como estamos viendo génesis, que acá se las puse todas en rojas y las lisis en verde, y así les voy a mostrar toda la presentación. Cada vez que yo arme un proceso en el cual voy a formar algo, le voy a poner determinación génesis. Y adelante, ¿qué le pongo? Lo que formo. ¿Qué voy a formar? Glucógeno. ¿Qué voy a formar? Lípidos. ¿Qué voy a formar? Proteínas. Y ahí hablaremos de proteogénesis, lipogénesis, glucogenogénesis. ¿Qué pasa si ahora me voy al proceso contrario? Si yo tengo ya glucógeno almacenado en mi organismo y ahora lo voy a romper, voy a hacer un proceso catabólico de degradación. Bueno, entonces voy a hablar de una lisis, ¿sí? Entonces recuerden que el glucógeno estaba en el hígado y en el músculo almacenado. ¿Lo puedo romper? Sí, le puedo hacer una lisis. Obviamente, si yo rompo el glucógeno, ¿qué voy a obtener? El ladrillo, voy a obtener la glucosa. Y a la glucosa en el organismo la puedo seguir degradando, es decir, que le voy a poder hacer otra lisis a esa glucosa que obtengo, la glucólisis, ¿sí? Glucólisis o glucolisis, es decir, ahora me pregunto ¿qué rompo? Antes eras ¿qué formo? ¿Qué rompo? Glucógeno. ¿Qué rompo? Glucosa. ¿Podría romper un lípido? Sí, se va a llamar lipólisis, lisis o ruptura de los lípidos. ¿Podría romper proteínas? Sí, que ya vamos a ver que esto es un proceso solo en casos especiales, pero sería la ruptura o degradación o catabolismo de las proteínas. Un proceso más que les quiero mencionar en relación a estos procesos metabólicos es un proceso que se denomina, acá se los muestro, neoglucogénesis o gluconeogénesis. ¿Qué veo acá? Génesis ya sé que es formación. Gluco viene de glucosa, pero la palabra clave va a estar acá. Vamos a ver que este proceso que se llama neoglucogénesis va a estar dado por procesos de formación de hidratos de carbono, ¿sí? O sea, proceso de formación de glucosa a partir de una sustancia nueva. Eso significa neo. Es decir, esa sustancia nueva o neo es una sustancia totalmente diferente de un hidrato de carbono. Vale decir, la neoglucogénesis o gluconeogénesis es un proceso de formación de glucosa a partir de una sustancia que no sea hidrato de carbono, es decir, que sea una sustancia nueva. Vale decir, vamos a ver que en el organismo podemos formar glucosa a partir del lactato. Esto lo vamos a ver específicamente en bioenergética, en el segundo sistema, pero hoy les voy a mostrar una fotito para que se den una idea de dónde viene esto. Podemos hacerlo también a partir de glicerol. Acuérdense cuando Paula les dio metabolismo de los lípidos, ¿sí? Cuando les dio lípidos, ahí les mencionó que los triglicéridos estaban constituidos por 3 ácidos grasos y glicerol. Nosotros podemos usar ese glicerol también para formar glucosa, ¿sí? Y también vieron en la parte de proteínas que esas proteínas o los aminoácidos constituyentes de esas proteínas también se podían utilizar para formar glucosa, ¿sí? Entonces, la neoglucogénesis va a ser el proceso de formación de glucosa a partir de una sustancia nueva, distinta de un hidrato de carbono. Ejemplo, lactato. Ejemplo, glicerol. Ejemplo, aminoácido. Pero lo más importante acá es que este proceso vamos a ver que ocurre en el hígado, ¿sí? O sea, es un proceso hepático. Vamos entonces a
ver específicamente con los nutrientes, es decir, cómo es el metabolismo o el conjunto de transformaciones que le va a ocurrir a un sustrato. Luego solo les puse el intestino acá para que recuerden cómo se absorbía cada uno de esos nutrientes, pero cuando yo hable de metabolismo voy a empezar ya acá afuera, es decir, una vez que estos nutrientes se absorben del intestino delgado. Ahí empieza mi metabolismo, con la salida de esos nutrientes del intestino delgado, ¿sí? Entonces, yo les voy a presentar acá 2 diapositivas por nutriente. ¿Por qué? Porque dijimos que las reacciones metabólicas que le ocurren a un nutriente son reacciones de lisis y reacciones de génesis. Génesis dijimos que era formación y lisis ruptura. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense, si yo acabo de comer, es decir, metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a ver acá en situación postprandial, es decir, después de la comida. Ustedes imagínense que si yo acabo de comer, lo que va a ocurrir es que yo necesito que esos hidratos de carbono se almacenen. Entonces, solamente mirando el gráfico, ¿en qué órganos voy a necesitar que se almacenen? En el hígado y en el músculo. ¿Cómo dijimos que se almacenaban esos hidratos de carbono? Como glucógeno, ¿sí? Ahora bien, yo no como en sí, no absorbo glucógeno en sí. ¿Qué absorbo? Absorbo glucosa. Entonces, el metabolismo de los hidratos de carbono va a tener que rondar, en este caso después de comer, por toda la vía que va a tener que seguir esa glucosa para poder almacenarse en esos 2 tejidos. Simplemente acá les puse, ¿sí? Como para tener de referencia, en el hígado tenemos una reserva finita, aproximadamente entre 70 a 100 gramos de glucógeno tenemos en el hígado. En el músculo, esto acá les puse como un asterisco aquí. ¿Por qué? Porque yo acá les menciono más o menos entre 150 o 250 gramos, pero ¿de qué va a depender eso? Del estado de entrenamiento. Pero y por otro lado, o sea, ahí tenemos glucógeno, pero en sangre también tenemos hidratos de carbono, es lo que se llama la glucemia o glucosa en sangre, ¿sí? Acá tenemos las unidades de medida entre 0,70 a 1,10 gramos por litro. Mientras mi sangre mantenga ese nivel de glucosa, yo lo que puedo hacer es llevarle glucosa a todo el resto de los tejidos que lo necesite. Por ejemplo, el cerebro, es decir, todo el sistema nervioso, yo también le voy a tener que dar glucosa. Entonces, en sangre también necesito que haya glucosa, pero sin pasarme, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense, acabo de comer y todo esto se tiene que ir a depositar en hígado y en músculo, ¿sí? Entonces, cuando como, esa glucosa va a aparecer en la circulación, es decir, va a comenzar a circular por la sangre. Pero ¿qué va a ocurrir? Cuando yo coma, los valores van a superar este 0,70 a 1,10. Si he comido algo con hidratos de carbono, claro está. Acá pues estamos viendo metabolismo de los hidratos. Entonces, ¿qué va a tener que pasar? Esa glucosa lo que va a tener que hacer es almacenarse. ¿A dónde se tiene que almacenar? En el hígado y en el músculo. Por lo tanto, esta glucosa entonces va a tener que dirigirse al hígado, va a ingresar también al músculo, ¿sí? Después veremos en la parte hormonal cómo lo hace. Pero ahora, digamos, es una forma de expresarlo generalmente. Una vez que viaje por sangre, se va a ir a depositar. O sea que va a ingresar al hígado y va a ingresar al músculo. ¿Pero qué es lo que yo tengo acá almacenado? Glucógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener que este ladrillo depositarlo con esta pared, ¿sí? Acuérdense que el glucógeno era la pared. Por lo tanto, ahí viene el nombre del proceso. ¿Qué le pasa a la glucosa cuando entra al hígado? ¿Qué le pasa a la glucosa cuando entra al músculo? Como acabo de comer, la tengo que almacenar. Entonces, va a sufrir un proceso. Dijimos ahora, ¿qué formo? Glucógeno. Entonces, el proceso va a terminar, lo mismo acá en el hígado que en el músculo. Esa glucosa se va a sumar a la de glucógeno y lo que voy es a generar glucógeno nuevo. ¿Por qué? Porque a partir del proceso de glucógeno-génesis, me pregunto, ¿qué formo glucógeno? Entonces el proceso se llama glucógeno-génesis y es el proceso por el cual la glucosa forma glucógeno, ¿sí? Es decir, pongo este ladrillo en esta pared. Lo mismo va a pasar aquí en el tejido muscular. Es decir, que luego de comer, cuando esa glucosa aparece en la circulación, se va a ir a depositar en el hígado y en el músculo a través del proceso de glucógeno-génesis o formación de glucógeno. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ya sabemos que tenemos diferentes funciones aquí con este glucógeno, tanto en el hepático como en el muscular. Pero yo ahora recién acabo de comer y he priorizado todos los procesos de génesis. Sin embargo, nosotros hemos visto
que los hidratos de carbono tenían funciones. Es decir, el glucógeno que estaba en el hígado tenía como función el mantenimiento de la glucemia y el que estaba en el músculo tenía como función darme energía para la contracción muscular. Por lo tanto, imagínense, cuando yo acabo de comer, guardé todo ese glucógeno acá, en el hígado y en el músculo. Pero si ahora pasan 6 horas y yo no como, o 4 horas y yo no como, esta sangre se va a empezar a quedar con poca glucosa. Entonces, ¿qué va a hacer el hígado? Y se lo había mencionado en la grabación. ¿Qué va a ir haciendo el hígado? Va a ir cediendo glucosa hacia la sangre para poder mantener los niveles. Entonces acá, entre las comidas, es decir, entre una ingesta y la otra, el hígado va a tener que ir cediendo parte de sus componentes. ¿Quiénes son parte de los componentes del glucógeno? Las glucosas. Acuérdense que la unión es un polisacárido. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que romper, hacer un proceso de lisis, ya sea que esté o entre las comidas o haciendo ejercicio, va a haber un proceso de lisis o ruptura del glucógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Imaginémonos que pasaron 4 horas que no como. ¿Qué tiene que hacer ese hígado? Cederle glucosa a la sangre para mantener la glucemia siempre en los valores normales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a generarse la ruptura de ese glucógeno. Y ahora me pregunto, ¿qué rompo? Glucógeno. O sea que se va a generar un proceso de glucogenolisis para poder obtener glucosa. ¿Qué ocurre cuando yo obtengo esa glucosa? Esa glucosa difunde a la sangre. O sea, en el hígado no puedo tener glucosa suelta. Tiene que estar siempre almacenada en forma de glucógeno, ¿sí? Ya después vamos a ver más específicamente en la parte de hormonas y de bioenergética, es decir, la glucosa, si yo no la tengo guardada, almacenada, ¿qué es lo que ocurre? Difunde la sangre. Entonces, cuando yo rompo el glucógeno, glucogenolisis, obtengo el componente. La glucosa es el paso inverso a lo que vimos antes después de comer. Esa glucosa va a ir a la sangre y una vez que circule por la sangre, ¿sí? Va a poder suministrar esa glucosa al resto de los tejidos. Pero en el músculo también puedo producir el mismo proceso. Imagínense que estemos haciendo actividad física. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que puede pasar en el hígado, el proceso de glucogenolisis y vamos a obtener glucosa. Así sería el proceso de lisis, pero cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, ya lo vamos a ver después en sistemas energéticos, dijimos que el glucógeno se rompe, me da glucosa, pero esa glucosa además se puede seguir degradando. Vale decir que ahora yo me pregunto, ¿qué rompo? Muy bien, ¿puedo seguir rompiendo glucosa? Sí. Entonces puede ocurrir el proceso de glucólisis, ruptura de glucosa. Cuando yo rompo esa glucosa, voy a obtener una molécula que es intermediaria que se llama piruvato. Es simplemente para que vean ahora qué es lo que puede pasar en el organismo metabólicamente. No vemos en detalle lo que va a ocurrir ahora porque esto tiene que ver con la bioenergética, que lo vemos en las próximas clases. Pero simplemente para mostrarles y cerrarles ese ciclo, ese piruvato, depende del sistema energético que nosotros estemos usando, va a poder seguir dos vías. Una vía es seguir una vía reversible, acá tenemos la flechita ida y vuelta, una vía reversible donde ese piruvato después por vía del segundo sistema o sistema láctico puede formar lactato. O también, después veremos, lo que puede pasar es que ese piruvato se meta a la mitocondria de manera irreversible, fíjense que no hay flechita de ida y vuelta, y entre y genere dióxido de carbono y agua. Es decir, una vez que una molécula ha entrado a la mitocondria, ya no sale y termina formando irreversiblemente dióxido de carbono, agua y también energía, que lo veremos en sistemas energéticos. Simplemente que este piruvato, cuando se toma la vía del lactato, ese lactato inmediatamente difunde a la sangre y lo que puede hacer es viajar hasta el hígado, ¿sí? Recuerden que hace un ratito cuando yo le hablé de los procesos de la génesis y de las lisis, les mencioné uno que se llamaba neoglucogénesis, que era la formación de glucosa a partir de otra sustancia nueva. Bueno, acá les estoy mostrando un ejemplo, cómo a partir del lactato puedo hacer que ese lactato viaje al hígado, porque ahí se realiza el proceso, y en ese hígado se transforme en glucosa y el proceso se va a llamar neoglucogénesis. ¿Qué es lo que puede pasar después? Bueno, pueden pasar varias cosas, o que esa glucosa se almacene como glucógeno, como vimos antes,
o que esa glucosa vuelva a salir a la sangre. Siempre el organismo utiliza un poquito de algún otro producto para poder generar glucosa en el hígado, porque ¿de qué depende el hígado para tener glucógeno? De lo que yo comí, ¿sí? Entonces, siempre una porción de los metabolismos va a ir destinada a formar glucosa por la vía de neoglucogénesis. Entonces, repasando, cada vez que como, es decir, en estado postprandial, ingiero un hidrato de carbono, lo voy a absorber como glucosa y va a circular por la sangre. ¿A dónde se va a almacenar? Hígado y músculo. Como es un almacenamiento, ¿qué tengo que hacer? Un proceso de génesis o formación. Glucógeno, génesis. Y ahí ya lo tengo almacenado. En el caso de las lisis, que les dije que se las iba a marcar todas con verdes, ¿qué va a ocurrir? El hígado y el músculo, ambos tejidos pueden sufrir proceso de glucogenolisis. En el caso del hígado, ¿para qué lo hace? Para mantener la glucemia. Por lo tanto, cuando se rompa ese glucógeno, me da sus unidades y salen a la sangre para poder mantenerla. En el caso del músculo, ¿para qué lo hace? Tengo que estar haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El glucógeno se rompe, glucogenolisis es el proceso, la glucosa se puede seguir rompiendo, glucólisis es el proceso, y simplemente acá, como mirando globalmente, que esto lo vamos a ver en sistemas energéticos, ese piruvato puede seguir dos vías. Una vía reversible para la formación de lactato, ya veremos si se llama segundo sistema, y una vía irreversible hacia el tercer sistema. Si toma la vía reversible, ese lactato además de hacer esa interconversión lactato-piruvato, puede salir a sangre e irse al hígado para formar glucosa a través del proceso de neoglucogénesis, ¿sí? Entonces, de esa manera vimos la forma en la cual hago la génesis o formación de glucógeno y la forma en la cual hago la lisis si estoy en un estado de ejercicio, ¿sí? Ahora, los detalles del ejercicio los vamos a ver en bioenergética, cómo tiene que ser, cómo es la intensidad, etc. ¿Qué pasa en el caso de los lípidos? Porque yo también en la alimentación, ¿qué puedo comer? Lípidos, ¿sí? Pero nosotros sabemos que los lípidos, ¿sí? Acá postprandial, después de la comida, los lípidos sabemos que se almacenaban en dos sitios diferentes. Mayoritariamente, dijimos, aquí, debajo de la piel, ¿sí? Dentro de los adipocitos, es decir, el tejido adiposo subcutáneo, y sabemos que se van a almacenar como triglicéridos, ¿sí? Vuelvan a repasar la clase de lípidos. Y sabemos que en menor medida, ¿dónde iban a quedar? Dentro del tejido muscular, triglicéridos intramusculares. Entonces, la gráfica acá va a rondar entre ¿qué? Entre lo que se vaya a absorber en el intestino y circule por sangre, y ahora la diferencia es dónde voy a meter esos lípidos, en el tejido adiposo subcutáneo y en el intramuscular. Entonces, recuerden cómo se absorbían los lípidos en el intestino, en forma de kilomicrones, ¿sí? La forma de la lipoproteína que les permite circular. Solamente les voy a mostrar acá la vía exógena, es decir, los lípidos que consumimos en la dieta. No les voy a mencionar las lipoproteínas, las que vimos que sintetiza el hígado, la HDL, la LDL, porque no me voy a meter con el transporte de colesterol, simplemente con los triglicéridos que tengo que almacenar aquí y aquí. Muy bien, entonces dijimos, los lípidos se van a absorber en forma de kilomicrones. ¿Qué va a ocurrir? Dijimos que la función del kilomicrón era transportar los lípidos de la sangre desde el intestino hacia los tejidos, es decir, hacia el tejido adiposo subcutáneo y hacia el intramuscular. Por lo tanto, entonces, van a empezar a circular por la sangre, pero yo necesito sacar lo que está dentro del kilomicrón y almacenarlo, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir entonces? Hay una enzima presente, recuerden que todas las enzimas son proteínas, hay una enzima presente en la membrana o la pared de los vasos sanguíneos, acá se las mencioné, que se llama lipasa. Le vamos a poner LPL-AM, ¿sí? El nombre completo es lipoproteína lipasa adiposa muscular. O sea, le vamos a decir lipasa. ¿Por qué? Porque es más fácil. Ya sabemos que la asa significa enzima. Es una enzima que va a trabajar sobre los lípidos, ¿sí? ¿Dónde está esa enzima? En la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando esos kilomicrones vayan circulando, la lipasa lo que va a hacer es romper los triglicéridos que ese kilomicrón tiene. Muy bien, si yo rompo el triglicérido, acuérdense que Paula que les dijo que los triglicéridos cómo estaban constituidos por 3 ácidos grasos y un glicerol. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que una vez que estos triglicéridos se rompan por la acción de la lipasa, ahora los voy a tener desdoblados en sus componentes.
¿qué va a ocurrir con la vía de los ácidos grasos? Dijimos, mayoritariamente se van a ir a almacenar debajo de la piel, ¿sí? Tejido adiposo subcutáneo. Y en menor medida se van a ir a almacenar como triglicéridos intramusculares. Vale decir que yo ahora voy a llevar un ácido graso y lo voy a almacenar como triglicérido. O sea que, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar formando un lípido. O sea que el proceso por el cual esos ácidos grasos ingresan al tejido adiposo, subcutáneo o intramuscular y empiezan a formar parte de la molécula de triglicérido es el proceso denominado lipogénesis. O sea que después de comer, otra vez, lo mismo que vimos con los hidratos de carbono, estamos en proceso de génesis o de guardado o de síntesis. En este caso, ¿de qué? De lípidos. En el caso del glicerol, es una molécula que es bastante soluble en agua. Ustedes saben, glicerol es un alcohol. Entonces, si yo mezclo alcohol con agua, se mezcla fácilmente. Lo deben saber ahora si están usando para la cuarentena una solución 70-30, se mezcla perfectamente. Entonces, ¿qué va a pasar? El glicerol es una molécula muy soluble. Acá simplemente lo hice desdoblado fuera para que no quedara dentro del vaso sanguíneo, pero en realidad va a seguir por sangre y el glicerol se va a dirigir al hígado. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablamos del proceso de neoglucogénesis? Muy bien, cuando yo desdoblo esta molécula de glicerol por la acción de la lipasa adiposa muscular, el glicerol se dirige al hígado porque yo sé que en el hígado puedo formar glucosa a partir del proceso de neoglucogénesis, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta acá que cada vez que yo rompa o desdoble un triglicérido, la parte que se va a guardar, a almacenar, es la parte del ácido graso y siempre, 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 cuando tenga glicerol libre, se va a ir al hígado y va a formar glucosa. Lo mismo que en los hidratos de carbono, una partecita de ese lactato, siempre, siempre, siempre se va a ir al hígado y va a formar glucosa, ¿sí? Entonces, esta va a ser la vía en la cual yo voy a almacenar o guardar lípidos después de comer, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me pongo a hacer actividad física? Entramos a la parte de lisis o lipólisis. Ahora imagínense que, ¿de dónde voy a ir a sacar esos lípidos? Yo los tengo que consumir acá en el músculo, pero mayoritariamente, ¿dónde están almacenados? Están almacenados como triglicéridos intramusculares. ¿Qué pasa si utilizamos la enzima que estaba antes en la membrana o en la pared de los vasos sanguíneos? Está muy lejos acá del tejido adiposo. Entonces, ¿qué ocurre? Acá tenemos otra enzima que se llama también lipasa, ¿sí? Enzima lipasa, pero esta se llama HS. ¿Se acuerdan? Me vuelvo unita más atrás. Esta adiposa muscular, ¿por qué se llama adiposa muscular? Porque ¿a dónde lleva los ácidos grasos? Al tejido adiposo, ¿sí? Y al tejido muscular. Ahora bien, esta, que se llama lipasa HS o LPLHS, no está en la pared de los vasos sanguíneos. ¿Dónde está? En la membrana de las células adiposas, ¿sí? O sea, tengo celulitas adiposas, en la membrana de esos adipocitos está esa lipasa hormonosensible. No hace falta que se sepan las hormonas ahora porque no tiene sentido, pero cuando veamos sistema endocrino, las hormonas que se elevan en el ejercicio son hormonas que estimulan a esta lipasa hormonosensible. ¿Qué hace la lipasa hormonosensible? Lo mismo que la adiposa muscular. Es decir, ¿y dónde lo va a hacer? En el tejido adiposo y en el tejido muscular. ¿Por qué? Porque allí hay triglicéridos. Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio y suben las hormonas, esta lipasa es sensible a esas hormonas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, la lipasa, ¿qué sabe hacer? Justamente romper triglicéridos. Muy bien, entonces, ¿qué va a hacer la lipasa? Romper los triglicéridos que están presentes en ese triglicérido subcutáneo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a obtener los componentes glicerol y ácidos grasos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué va a ocurrir? Esa lipasa, el proceso que ha hecho es el proceso de lipólisis. ¿Qué hizo? Rompió un lípido que estaba almacenado como triglicérido y yo obtuve ácidos grasos y glicerol. Dijimos que siempre, siempre, siempre la parte que vamos a utilizar es la de ácidos grasos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos ácidos grasos? Comienzan a circular por sangre. Solamente una consideración para que tengan en cuenta, los ácidos grasos así sueltos en la sangre no van a circular, no hice otra molécula más grande para que no ocupe el lugar dentro del vaso sanguíneo, pero esos ácidos grasos en realidad no van libres,
¿Por qué? Porque ya les explicó Paula que los ácidos grasos no se mezclan, son inmiscibles con el agua, ¿sí? En este caso con el agua de la sangre. Entonces, siempre que yo tengo un ácido graso en sangre, lo voy a tener transportado con alguna proteína, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la albúmina es la proteína más abundante que tenemos en el plasma. Entonces, cuando este ácido graso se rompe por acción de la lipasa, ese ácido graso se une a esa albúmina y lo que hace es permitir que se transporte por la sangre. ¿A dónde va a ir este ácido graso una vez que se ha roto y hemos hecho el proceso de lipólisis? Pues va a ingresar al músculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de lisis en ejercicio. Acá adentro lo tengo que ocupar. Ahora bien, ¿dónde más teníamos triglicéridos? Aquí en el tejido intramuscular. Por lo tanto, la lipasa también rompe sus propios triglicéridos, que obviamente van a ser poquitos, porque dijimos que cuantitativamente eran más importantes acá. Y más si estamos entrenados, ¿sí? Ahora sí puedo tener más aquí, pero generalmente tenemos mucho más debajo de la piel, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estamos haciendo ejercicio, después veremos en el tercer sistema cómo es ese ejercicio, cuánta duración, cuánta intensidad, y lo que va a ocurrir es que esos ácidos grasos, ¿sí? Que se rompen, estos pueden venir desde la sangre, desde el tejido adiposo subcutáneo, pero además se rompieron los propios intramusculares, o sea que voy a tener ácidos grasos también acá. ¿Y qué más voy a tener? Glicerol, ¿sí? Los ácidos grasos, luego de ese proceso de la lipólisis del HS, son los que definitivamente, después viéndolo en bioenergética, van a entrar a la mitocondria y me van a permitir poder utilizar esos lípidos de forma energética. En cambio dijimos que el glicerol, ya sea que lo obtenga por vía de acción de la lipasa HS en el músculo o aquí, la HS en el tejido adiposo, dijimos que siempre que hace el glicerol, definitivamente siempre viaja por sangre y se va hasta el hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado se puede transformar en glucosa por el proceso denominado neoglucogénesis. Tanto este del tejido adiposo como este también va a salir por sangre y se va a dirigir al hígado para formar glucosa, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo en los metabolismos es una forma general de cómo guardo el nutriente y cómo lo uso. Energéticamente, específicamente, cómo lo uso en el músculo, lo vamos a ver dentro de sistemas energéticos. Y en el caso de las proteínas, tengan en cuenta que acá el metabolismo de las proteínas, después que comemos va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, cuando yo coma, voy a estar en un estado postprandial o de posingesta, donde va a haber génesis. Recuerden que Diego les explicó que estas proteínas, una vez que se absorbían como la unidad más pequeña constituyente, que eran los aminoácidos. Es decir, que una vez que estos aminoácidos comiencen a circular en la sangre, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pueden seguir diferentes vías. Por ejemplo, estos aminoácidos, podría ser que algunos queden en sangre, ¿sí? Podría ser que algunos entren al hígado. Y en el hígado, ¿qué puedo hacer? Formar proteínas. Como acabo de comer, ¿qué va a hacer? Puedo formar proteínas. Proceso de proteogénesis. ¿Qué otra cosa podría hacer con esos aminoácidos que fueron en el hígado? Si es que fuera necesario. También podría formar glucosa. Proceso de neoglucogénesis. Acuérdense, formación de glucosa a partir de una sustancia nueva. Dijimos que una podía ser el lactato, que ya la vimos. Otra podía ser el glicerol, que lo acabamos de ver. Y la tercera puede ser de los aminoácidos. Así que cuando yo como, también parte de los aminoácidos pueden ir al hígado y por el proceso de neoglucogénesis formar glucosa. ¿Qué más pueden hacer esos aminoácidos? Ir a diferentes tejidos. Obviamente acá yo les voy a mencionar el muscular, ¿sí? Pero podría haber puesto otros tejidos, pero voy a ir al muscular porque también el músculo, ¿qué voy a hacer? Acuérdense, cuando vieron con Diego, ¿no? 65%, 75% de las proteínas de nuestro organismo están constituyendo o están en el interior del músculo esquelético. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Con esos aminoácidos también puedo formar proteínas en el músculo, proceso denominado proteogénesis. ¿Solo al músculo voy? No, también puedo ir a otro montón de órganos, ¿sí? A otro montón de tejidos. ¿Para qué? Para hacer el mismo proceso que estamos haciendo acá en el músculo de proteogénesis.
¿Y qué voy a poder hacer? Acuérdense que las proteínas son nutrientes estructurales. Muy bien, formaré partes de las membranas celulares, formaré enzimas, ya sabemos que todas las enzimas son proteínas, formaré hormonas, ¿sí? Hormonas proteicas, formaré proteínas de transporte, ¿sí? Formaré, por ejemplo, proteínas estructurales en el hueso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo como, otra vez como el resto de los nutrientes, voy a terminar yendo a los tejidos para favorecer el proceso de proteogénesis, ¿sí? Con la misma idea que venimos viendo hasta ahora, podría pensar también, en el caso del ejercicio, para hacer una lisis. Pero si ustedes recuerdan, cuando les hice la clasificación en la primera clase, yo les dije que las proteínas, cuando las clasificamos, eran nutrientes energéticos, es decir, que me aportan energía, pero además las clasificamos también como nutrientes estructurales. Entonces yo les puse acá, más allá de que las proteínas sean nutrientes energéticos, durante el ejercicio es algo diferente. No son nutrientes que nos aporten una gran cantidad de energía. ¿Por qué? Porque están cumpliendo función estructural, me están formando hormonas, me están formando tejidos, me están formando enzimas, ¿sí? Es decir, lo que están haciendo es justamente permitirme que las funciones metabólicas se cumplan y se efectúen en mi organismo. Por lo tanto, este proceso denominado proteólisis o ruptura de proteínas es un fenómeno que ocurre en situaciones especiales. Cuando el organismo toma plan B para romper una proteína, tengo que estar en una situación de un ayuno muy prolongado o de alguna patología, o cuando debido a ese ayuno tan prolongado tengo una glucemia por largo tiempo extremadamente baja. Piensen, por ejemplo, en los niños que están desnutridos, ¿sí? Si nosotros vemos alguna foto de esos niños, que vemos que son todos extremadamente delgados, pero tienen si vemos su panza, digamos, de perfil, tienen una panza voluminosa, y uno dice, en realidad esa panza no es de comida. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Si ustedes se fijan en el cuerpo, ahí no ha habido alimento, han estado en ayuno muy prolongado. ¿Me puedo consumir la grasa? Sí, pero cuando esto es muy prolongado, es decir, en el tiempo, ¿qué empieza a hacer el organismo? Si yo no como de afuera hidratos de carbono, no puedo mantener la glucemia. Y si no puedo mantener la glucemia, ¿qué pasaría con el sistema nervioso? No lo puedo mantener. Entonces, ¿qué hace mi organismo? Plan B. Lo que hace es empezar a degradar o romper las proteínas, proteólisis, en esos casos muy especiales, y como las proteínas están cumpliendo función de estructura en mi músculo, en mi hueso, tengo que romper el tejido muscular. Por lo tanto, en esas situaciones, ¿qué va a hacer el organismo? Empieza a romper proteínas, rompe. ¿Para qué? Para obtener aminoácidos, llevarlos al hígado y formar glucosa, que ya sabemos que se puede hacer por el proceso de neoglucogénesis. Entonces, en estos niños, ¿qué va a ocurrir? Ese abdomen que tenemos bien voluminoso, en realidad, ¿qué ha ido pasando con el largo paso del tiempo? Me he ido quedando sin proteínas en la sangre, he ido degradando las proteínas también que constituyen la pared abdominal, y lo que empieza a pasar es que hay una gran retención. Lo que ayudan las proteínas en la sangre es a retener líquido dentro de esa sangre. Si yo ahora las pierdo, empiezo a sentir una situación de edema, se empieza a acumular líquido en la cavidad abdominal, y eso es lo que vemos, ¿sí? Entonces, durante la actividad física, no es la proteína quien me va a dar el recurso energético, me lo va a dar el hidrato de carbono y me lo va a dar el lípido, ¿sí? En bioenergética, o sea, dentro de los temas que vienen, vamos a mencionar cómo es este proceso que se llama proteólisis, ¿sí? Y a partir de esa proteólisis o proteólisis, como les dije, se pueden obtener esos aminoácidos. ¿Para qué? Para que viajen al hígado y se usen para formar justamente glucosa, el proceso de neoglucogénesis, pero también una partecita de esos aminoácidos, porque no todo es decir, en el aminoácido hay una parte que es el esqueleto carbonado. Eso sí lo puedo utilizar en la mitocondria energéticamente, pero no es un sustrato que cumpla en sí en mi organismo solo en situaciones especiales de manera energética. O sea que esencialmente cuando yo uso una proteína, voy a poner acá proteína muscular porque es la que, si el músculo se está contrayendo, utilizaría esa, se puede producir un proceso en caso especial que la proteína se rompe, proteólisis, y ¿qué obtengo? Obtengo sus componentes, aminoácidos, ¿sí? Y además de una transformación que sufren esos aminoácidos pueden viajar al hígado, porque yo sé que allí, a través del proceso de neoglucogénesis, los voy a poder transformar en glucosa. Por lo tanto, como habrán visto, dentro de la parte metabólica,
Cada vez que yo ingiero alimentos voy a priorizar los procesos de génesis y cuando yo hago ejercicio los procesos de lisis, exceptuando en el caso de las proteínas que solamente las voy a utilizar en situaciones especiales. Bueno, muchísimas gracias, les envío un saludo grande y nos estamos viendo en la próxima clase.